baila con lo bailongo. Y salga usted, y salga usted, y salga usted que la quiero ver brincar y saltar por el aire. Este ser sonando todo el baile. Ilustrísimas autoridades, querido párroco, estimada pregonera, señoras, señores, amigos, amigas. Bienvenidos al municipio de Betancuria y a la Vega de Río Palma. Hoy día 18 de septiembre nos encontramos un año más en este santuario de nuestra patrona para dar comienzo a unos días muy especiales para todas las personas que vivimos en esta isla. Comenzamos la fiesta insular en honor a la Virgen de la Peña, en el que se une la devoción de la fiesta. Son días de romería, días de peregrinación, días de compartir alegría, encuentros alegres con los vecinos, familias, amigos, visitantes, siguiendo una tradición secular muy enraizada en todos nosotros, que constituye una de nuestras tradiciones seculares y uno de nuestros símbolos identitarios más destacados. Un comienzo todos los años con el pregón, un acto que anuncia el comienzo de las fiestas y que, una vez tras otra, nos brindan la oportunidad de traer a la memoria manifestaciones culturales que forman parte de la creación de la herencia cultural de los colectivos de nuestro pueblo. Este año contamos con una pregonera excepcional, doña Inmaculada Armas Morales, historiadora y una persona comprometida con la cultura majorera, y de modo especial con el municipio de Betancuria, con la fiesta de la Peña. Pues desde el Servicio de Cultura del Cabildo, del que fue responsable durante años, participó en la organización de nuestras fiestas patronales. Agradecer de todo corazón a Ima de Armas que haya aceptado la invitación para pregonar este año nuestras fiestas patronales, y cedemos la palabra a la presidenta del Cabildo Insular de Fuerteventura, a doña Lola García, para que haga la presentación. Muchísimas gracias a todos y ¡viva la Peña! Muy buenas noches a todas, vecinas, vecinos, pregoneras, autoridades civiles y militares y eclesiásticas. Pensábamos que un día como hoy, con tanto calor, la gente se lo iba a pensar, el venir a la Vega de Palma, pero sabemos que los majoreros y majoreras estamos acostumbrados a este calor y que no iban a defraudar, ni hoy ni durante todo este fin de semana. Como decía, cada mes de septiembre nos encontramos en la fiesta en honor a Nuestra Señora de la Peña. Una cita muy especial para todas las personas que vivimos aquí. Son días en los que compartimos camino, tradición y devoción. Son días que nos unen en torno a lo que somos, un pueblo que recuerda sus raíces y celebra con orgullo su identidad majorera. Este año, la Peña nos invita a poner la mirada en el camino, un camino que cada persona recorre con sus propias motivaciones, desde la fe, la promesa cumplida o el agradecimiento, hasta el deseo de celebrar y compartir con los demás. Un camino diverso, como diverso es nuestro pueblo. La Virgen de la Peña no es solo un símbolo espiritual, sino también un faro que ha acompañado generaciones de mujeres y hombres de esta tierra. Bajo su manto hemos crecido, hemos encontrado consuelo en momentos difíciles y también hemos compartido la alegría de nuestras celebraciones. Vivimos en una isla cada vez más abierta y multicultural, donde convivimos con personas y raíces distintas y donde es más necesario que nunca afirmar lo que somos y cuidar nuestras costumbres y valores para no perder nuestra propia esencia. Y la Peña es sin duda el mejor ejemplo de ello. No importa de dónde vengas, todos los caminos nos traen a la Vega de Río Palma. Y permítanme que en estas fiestas que nacen de la unión, la fe y la esperanza de un pueblo, no podemos olvidar
que mientras aquí celebramos en paz, en otros lugares, como Ucrania o Gaza, miles de familias sufren el dolor de una guerra. Eso nosotros también lo llevamos en nuestro corazón y no nos podemos olvidar de todos los niños que han muerto y sueñan. Por eso, desde Fuerteventura, tierra abierta, por el diálogo y por la dignidad de todos los pueblos, convencidos de que solo la concordia y el respeto. Y ahora sí, permítanme presentar a la pregonera de este año, Inma de Armas, una majorera convencida, una mujer cercana, sensible y entregada a la cultura y a nuestra identidad insular, que ha dedicado toda su vida a cuidar la memoria, las historias y la cultura de Fuerteventura. Inma impulsó proyectos fundamentales como el Archivo Histórico, la Universidad Popular, la Casa Museo Unamuno, el Servicio de Publicaciones, la Feria del Libro y tantas iniciativas que abrieron las puertas a la cultura y las generaciones de majoreras y majoreros. Su labor investigadora, sus publicaciones y su trabajo como funcionaria del Cabildo no solo enriquecieron nuestro presente, sino que sembraron la semilla para que nuestra isla pudiera caminar hacia el futuro sin olvidar de dónde venimos. Y existe además un vínculo, ya lo decía el alcalde, un vínculo muy especial con estas fiestas. Inma participó en los años 80 en el programa Cultura Campo, desde el que se dio culto a la romería y a la celebración de la Peña. Que hoy sentimos lo que sentimos hoy todos, que este es un camino compartido, un espacio de encuentro y arraigado a nuestra tierra. Querida Inma, primero que nada agradecerte de verdad porque sé lo que te costó decirnos sí, aceptar ser la pregonera de estas fiestas. Gracias por tu compromiso y por regalarnos esta noche tu palabra y tu conocimiento en un día tan especial para todas las majoreras y majoreros. Estoy segura que tu pregón ilustrará en ese recorrido de la historia de la isla y de la cultura del agua y de nuestras costumbres en el marco de estas fiestas en honor a Nuestra Señora de la Peña. Ahora sí, les dejo con Inma de Armas, pregonera de la Fiesta de la Peña 2025. Señora presidenta, señor alcalde, consejero, autoridades, señoras y señores, bueno, en lugar de darles gracias por esas palabras tan cariñosas que me hacen todavía. En la invitación a ser la pregonera de esta fiesta insular afloran sentimientos encontrados, el del honor de que piensen en ti para ello y el de inseguridad de cómo pregonar una fiesta insular, de encontrar ello. El hilo conductor de este pregón es el agua, este elemento natural imprescindible para que exista vida y que ha sido determinante en la historia de Fuerteventura. Intentaré hacer entendible en el marco de un pregón cuantos siglos de nuestra historia en distintas etapas con la lógica interrelación entre ellas. De la isla llana, como la intitula el poeta de la Rosa del empezó a llover de la cañería sobre el enlosado del
gruesos chorros de agua, llueve a cántaros, a torrentes. La lluvia se desploma en haces tan unidos que el viento se deshace contra ella y le arranca ráfagas de vapor. En toda la isla, en el mar, en Lanzarote, y allá nubes grises, la lluvia vuelve a la tierra en profundidad. Que como ustedes saben es un tipo de bosque subtropical, húmedo, denso y siempre verde, que necesita de un clima húmedo y temperatura suave. Son los periodos geológicos que contábamos con presencia de formaciones áureas, macizos de las del norte de la isla. La isla el archipiélago se encuentra habitado por pueblos bárbaros en la terminología romana. Son muchas las conjeturas sobre el momento y el por qué pueblan el archipiélago grupos de edificios. Similar a nuestra cavia, ello ha llevado a lanzar hipótesis sobre el modo de vida aborigen que señalan vestigios del sistema de gavias que opera en el paisaje agrícola de Fuerteventura. Algunas incógnitas van despejándose. En los últimos años sabemos de la presencia estacional de población romana en la isla de Lobo, dedicada a la obtención de púrpura usando moluscos, por lo que podemos pensar que el producto de Fuerteventura, con consideración de producto de lujo, formaba parte de las redes económicas del Mediterráneo. De igual forma, estudios arqueológicos en el Valle del Pozo Negro están documentando la existencia de 3 pozos y entienden que al menos uno de ellos es aborigen. En las primeras tesis que los investigadores han dado a conocer, el yacimiento puede corresponder al primer periodo de la convivencia entre la población autóctona y la normanda. Sin embargo, sobre estos aspectos no recogen nada los cronistas Pierre Bontier y Jean Le Verrier, acompañantes de la expedición normanda, pero sí indican que la isla estaba dividida por un muro que delimitaba 2 reinos, el de Ayose y Guise. Con respecto a esto último, la arqueóloga doña Antonia Pereira Betancor lanza la hipótesis de que la división del territorio en 2 reinos tiene como límite la pared, el muro del que hablan los cronistas franceses. De la misma opinión es el investigador don Juan Pedro Martín Luzardo, quien en su obra Orígenes de la propiedad de la dehesa de Jandía traza en el plano de la isla la delimitación que hacen cronistas, cartógrafos e historiadores de la época y entiende que la dehesa de Jandía era un territorio separado de aquellos 2 reinos. Y de la población que encuentran los franceses escriben: la población del país es escasa,
pero los que allí se encuentran son de elevada estatura y es muy difícil capturarlos vivos. Viven más agrupados que los de la isla de Lanzarote, solo se alimentan de carne que secan y están muy bien provistos de quesos de excelente calidad, hechos solamente con leche de cabra. Le Canarien es la primera fuente histórica de la colonización que inician Gadifer de la Salle y Jean de Bettencourt. El texto recoge que encontraron una isla llamada Fortentura, rica en ganado y gente robusta, y llaman al puerto por el que hacen su entrada a la isla Los Jardines. Y decidieron que fuesen hasta un río que se llama Río Palmas, y hallaron una fuente. Allí está un fuerte, la entrada que parece milagro. Al otro lado se halla un valle hermoso y unido, encabrado unas 800 palmeras. La isla de Fuerteventura, que tanto nosotros como los de Gran Canaria llamamos Herbania, en 4 o 5 sitios se encuentran arroyos con suficiente corriente de agua dulce para que puedan moler molinos. Sobre estos arroyos hay unos sotos poblados de arbustos llamados parajes. También abundan muchos otros árboles, como palmeras datileras y almácigos, y una grana muy valiosa, llamada horchilla. Esta grana será de gran valor para su señor. Por todo el terreno llano se podrían hacer pozos y disponer de agua dulce para regar los huertos, pues hay buenas vetas de tierra para cultivo. De los 2 socios que salen del puerto francés de La Rochelle, es Gadifer de la Salle quien realmente ejecuta la colonización de las islas, con base en Lanzarote. Jean de Bettencourt se encarga de la conforme al marco jurídico bajo medieval. Para ello gestiona el beneplácito del monarca Enrique III, rey castellano al que rinde homenaje. Pero también debe contar con la aprobación del Papa, quien lo autoriza para la evangelización de estos pueblos bárbaros. El monarca castellano le concede la condición de señor de las islas de Lanzarote, Fuerteventura, El Hierro y La Gomera, y la posibilidad de continuar con la conquista de La Palma, Gran Canaria y la isla del Infierno, como llaman a Tenerife. Esta condición de señor de las islas de Canarias le da el poder jurisdiccional sobre las mismas. Puede repartir las tierras, establece el sistema político-administrativo y el derecho al quinto, 20% sobre toda la economía que pudiera producir el territorio. Estos son momentos en que trasiegan con los aborígenes de una isla a otra, de esclavización, incluida la venta en los mercados del continente europeo, y de asentamiento de colonos normandos para la repoblación y el proceso de aculturación imprescindible para afianzar la. Desde Normandía llegan a Canarias hidalgos, entre los que se encuentran familiares de Jean de Bettencourt, y 160 hombres de pelea, de los cuales 23 traen a sus mujeres, a los que se unen labradores, carpinteros y albañiles. Jean de Bettencourt regresa a su país. Es su pueblo, pero antes mejora a los colonos normandos. No pagarían absolutamente nada hasta cumplidos 9 años. Transcurrido ese tiempo, pagarían el quinto del dinero, el quinto animal, la quinta faega de trigo, todos los quintos por toda carga. Y por lo que se refiere a la horquilla, que nadie se atreva a venderla sin licencia del rey y señor del país. Y les recomienda, en la medida que podáis, respetéis el foro francés. Sin agua no vivimos, entonces que yo lo necesito. Entre 1406 y 1418 conviven en la isla los naturales,
con nueva población berberisca capturada en las cercanas costas africanas, es decir, sol de las agriculturas, de los normandos de Betancuria, Ricorroche, Valle de Santa Inés, apellidos como Perdomo, Marichal, Berriel, Melián, Umpierres y las derivaciones del Betancourt, voces berberiscas de Fayagua, Amanay, Afacay, Iján, Tababaire, Tagazote, como ustedes saben, nombres de lugares y de fuentes. Bajo el paraguas del sistema señorial vamos cambiando de dueños. En 1418, Massieu de Betancourt, de Jean de Betancourt, vende los derechos de las islas al conde de Niebla, y este, más preocupado por financiar otras guerras, en 1430 vende sus derechos a García, casado con Inés Peraza, cuyos descendientes heredarán los señoríos canarios. Con la venta de los derechos a los naturales de la isla, berberiscos y normandos, se une a nuestro territorio la población que en general llamamos castellanos, aunque la principal procedencia sea de la Baja Andalucía. Va consolidándose la estructura señorial. Betancuria es la capital insular y sede del Cabildo, institución que, aunque los miembros son los que nombra el señor y los que dispone el señor, será la que regule la vida insular. Deben vigilar que se cumplan los acuerdos que se toman con respecto a camino, a la limpieza de la fuente, al uso de los recursos hídricos y al comercio. Y el marco jurídico del Cabildo son las ordenanzas. La primera conocida es de 1567 y fue promulgada por don Agustín de Herrera y Rojas, señor de Lanzarote y Fuerteventura. En ella establece que los pastos y las aguas de sobretierra eran de uso común para todos los vecinos y criadores de la isla, y habla de que siguen las costumbres tradicionales. La regulación del agua en esta isla árida y de cultivos es esencial, y la costumbre inmemorial es común e imposible de apropiación. Sin embargo, las mercedes de los señores se dan con derecho exclusivo a la isla, la deroga en particular. La conquistada de Gran Canaria y Tenerife, fundamentalmente última, muy deficitaria en grano. El profesor don Antonio María titula de sus trabajos históricos: Sin grano no hay vino. El trigo y la cebada majorera permiten que Tenerife sea el principal exportador de vino a Europa. Las gavias, las rosas, los cercados, las vegas es nuestro paisaje dedicado al cultivo de trigo, cebada, millo, leguminosas, papas, conviviendo con un importante ganado que contribuye a complementar el sustento y el comercio con el resto del archipiélago. Son los en los que aparecen en el paisaje el de las fuentes con cajas separadas o diferenciadas para el consumo humano y de animales. Los trazados de los caños con sus tornas, abren pozos provistos de norias o sistemas de extracción de agua en algunos casos. Y como método de almacenamiento del grano, construyen los pajeros. Al tiempo van proliferando los aljibes que permitieron aguantar los largos periodos de sequía, algunos comunales o en régimen de copropiedad, entre otros los aljibes de Choculiá en Villaverde, el aljibe que surtía de agua el Castillo del Tostón, otros situados en el Cotillo o los recientemente restaurados del Veneno y Redondo en el municipio de La Liva. El agua de los aljibes es depurada con cal, permitiendo su conservación en buenas condiciones
para el uso humano y del ganado. Y la destiladera se encargará de la depuración doméstica. El viajero inglés Whitford, en 1890, en su libro Las Islas Canarias, un destino de invierno. Estos filtros están hechos de lava o de piedra porosa, cubiertos por una densa capa de helechos, sumamente delicados. Tan denso es el follaje que se hace necesario sumergir el cazo entre las flexibles cortinas verdes para alcanzar la tinaja que está debajo del filtro, donde descansa el agua clara, brillante, traslúcida como un diamante. Esta preciada bebida está invariablemente fresca y reparadora. Nuestra principal fuente de conocimiento del transcurrir de la vida de Fuerteventura son los acuerdos adoptados por el Cabildo desde principios del siglo XVII a los albores del XIX. Respecto a los acuerdos adoptados en los siglos XV y XVI, desaparecieron por el incendio de 1593 provocado por el asalto a Betancuria liderado por Sabán Arraez. Estos acuerdos reflejan un calendario marcado por la consideración de años buenos, años regulares, años cortos de corto invierno, años malos y años muy malos. Una de las principales iniciativas para paliar las crisis alimentarias provocadas por la falta de sementera de los años malos es el Pósito, que fue fundado en 1599 con la propia participación de los vecinos. Durante 100 años tuvo que superar numerosos problemas debido a las malas cosechas y a la mala gestión, pero ayudó a los campesinos proporcionándoles cereal en épocas de penuria. La actuación del Pósito se resume en el reparto de cereal directamente a los vecinos, o bien en entregarlo a las panaderas para que lo convirtieran en pan y fuera vendido por las vendedoras, o bien mandar vender el trigo directamente entre los vecinos para reponer dinero en efectivo. A nuestra falta de regularidad de lluvia, a las plagas de alorra y de langosta que se producían en años buenos, hay que unir el absentismo de los señores de la isla, rentistas, que avanzado el siglo XVII dejan de residir en ella. Ellos son los beneficiarios de la sementera y del comercio de las islas. No existe distribución de la riqueza que los años buenos generan y no adoptan medidas para prevenir los años malos. Su consecuencia es la miseria y la emigración. Pero este panorama no es exclusivo de Fuerteventura, afecta a buena parte de la población del resto del archipiélago, agravada en todo caso en la nuestra por la ausencia de lluvias en periodos de hasta 5 años. Y a estas diversas crisis a lo largo de nuestra historia debe responder la segunda ordenanza conocida, promulgada en 1744 por don Francisco Bautista Benítez de Lugo, Arias y Saavedra, señor de Fuerteventura, en la única visita que realizó a su señorío. Se centra en la restricción de la saca de granos, la liberalización de la exportación de ganados, el uso de pastos y cotos, y la regulación del comercio de vino y aguardiente, e incluyó normas para evitar daños en las vegas y sembrados, como el retiro de animales y la vigilancia de las tierras de cultivo. Curiosamente, podemos decir que en la ordenanza ni en los acuerdos se recoge especialmente el cultivo del millo. Sin embargo, el viajero inglés George Glass, que visita Fuerteventura entre la década entre 1750 y 1760, relata que el camino que hace de Túnez a Betancuria lo hace entre maizales, que también se encuentran en la planicie de la Oliva, y este producto es exportado por los puertos de Caleta de Fuste, Puertos de Cabras y Tostón. Y comienza a propagarse que la culpa
de ser pobre es del pobre. Quizás nos venga desde la época del ilustrado don José Viera y Clavijo. En la obra Historia General de Canarias expresa que quizás en la falta de previsión de la población bajorera para hacer frente a los años malos radique la pobreza a la que se ven sometidos, aunque hace una velada crítica al señor de la isla y considera que sus antecesores, los Saavedra, dieron los bellos días de Fuerteventura. Por estas mismas fechas, el ingeniero don José Ruiz, en su breve descripción de la isla de Fuerteventura, dice de nosotros: son mucho más decidiosos, sin comparación, los de Fuerteventura, pues verifica que para sembrar sus campos, segar y trillar sus mieses, echan mano de los naturales del Hierro, Tenerife y Canarias, que vienen a su tiempo a ejecutarlo. Consecuentemente, se hallan casi siempre en la mayor infelicidad. Obvian tanto José Viera y Clavijo como don José Ruiz lo que expresa el Cabildo en 1896. Muchos dejan de sembrar por decir que todos los frutos se les van en quintos, costos y diezmos de la Iglesia. Y es riguroso que pagando a Dios el diezmo, es decir, el 10%, y a los marqueses el 25%, solo de oírlo atemoriza, ya que esto no se paga en ninguna provincia de Europa. Y querían equipararse a los habitantes de Canarias, Tenerife y La Palma, donde solo se paga el 6% de almojarifazgo. Esta era la carga impositiva. El pago de quintos y diezmo no deriva en arcas públicas, ni en inversiones que redunden en servicios que mejoren las condiciones de vida. Continúa don José Ruiz: es la más llana, fértil y abundante de todas las Canarias, en ganado y granos. Es muy común, en años de lluvias, ver espigas de trigo con 14 carreras cada una y dar por uno 120, pasando entonces a 76.000 fanegas de trigo, 153.000 de cebada, 10.000 de maíz, las que se cogen en esta isla. Produce asimismo más de 100 pipas, 100 quintales de frutas pasadas y de 8.000 a 10.000 fanegas de papas, más de 800 quintales de queso, y se extraen más de 5.000 machos cabríos, 1.000 carneros y 600 quintales de lana. Y la horchilla dio buen rendimiento al señor de la isla, que en el año 1772 dio en concepto de arrendamiento 7.500 pesos, y en el de quintos, en este quinquenio, le reportó un beneficio de 2.158 pesos anuales. Queda claro a quién beneficia la riqueza que él mismo describe. Tampoco habla de las causas de la despoblación, ni sobre lo que provoca que palmeros, tinerfeños y herreños tengan que emigrar porque sufren sus particulares crisis económicas. El siglo XVIII es el considerado de la Ilustración. Para nosotros es el siglo de convivencia de señores y coroneles. Se abren pequeñas fisuras en el sistema a partir de reformas políticas que tienen como objetivo fundamental centralizar el poder del rey y debilitar el sistema señorial. Para conseguirlo, implantan nuevas instituciones que ejercerán el poder militar, político, social y económico. A estos puestos accederán los miembros destacados de la élite local. La nueva figura institucional es el regimiento de milicias. No tiene la consideración militar que pudiéramos pensar. Son nombramientos de responsables de la defensa del territorio. En nuestro caso, es la familia Sánchez Dumpierre quien inaugura la saga familiar que conocemos como los Coroneles. Su descendiente, Melchor Cabrera Bettencourt, heredó el puesto
y gobierno militar en 1742 y articuló el potencial agrícola familiar que incrementó don Agustín de Cabrera Bethencourt, considerado uno de los hombres más ricos de Canarias. Sustentaba su riqueza en la exportación de los granos a las islas realengas, pero sobre todo en la exportación de la barrilla a los mercados del exterior, ya que comerció directamente con buques extranjeros. En años malos o muy malos, llegó a recolectar 2.358 fanegas de cebada y 695 de trigo en sus cortijos majoreros. Paralelamente, el señorío va perdiendo peso político. Los coroneles ocuparon los cargos de regidor, alguacil mayor del Santo Oficio y alguacil mayor del Cabildo. Es un claro ejemplo de quién ejerce el poder en la política, en la economía y en la sociedad. La estructura no se altera más allá de que debilita a Betancuria y convierte a La Oliva en el lugar de residencia y centro de operaciones. Toda Canarias, pero sobre todo Fuerteventura y Lanzarote, se convertirán en los colonizadores de distintos destinos de América del Norte y del Sur. Emigración fomentada por la corona, que le ofrece tierras, alimentos y exención de impuestos, al objeto de consolidar y expandir el imperio español y dar salida, por otro lado, a los descontentos de la población. Los que se van, en muchos casos familias enteras, malvenden sus tierras y los que disponen de monetario las adquieren, sumando el número de hectáreas a sus propiedades, pero sobre todo darán lugar a los grandes latifundios y multifundios de los sucesores del primer coronel. Todos sabemos que lo último que se pierde es la esperanza. El agricultor ganadero observa el cielo, las nubes, las estrellas, la luna, otea las señales que indican la posible lluvia, así como el comportamiento de los animales, cabras, camellos y pájaros, que junto a los vegetales centran las predicciones y los vaticinios. De esta observación nos vienen los dichos, las cabañuelas, refranes y aberruntos que constituyen nuestra particular agencia meteorológica. Si no ha llovido para Santa Catalina, espérala por San Andrés, y si no, mala señal es. Si hay brumas el día 1 de agosto, quiere decir que lloverá en septiembre. Si las hay el día 2, lloverá en octubre. Si las hay el día 3, que lloverá en noviembre. A estas predicciones unimos la variedad de nubes y cómo descargan el agua. Las aguas mansas, que llueva parejo, es lo que pide el agricultor. Es una lluvia tranquila que fluye por los caños hasta la torna o entrada del agua a la gavia, junto al sonido cantarín de las escorrentías y alcogidas que la dirigen a las rosas, a los nateros, a las cadenas, a las coladeras de los aljibes, a los estanques y llenan las maretas y las presas. Las cuerdas de agua, esas nubes que convertidas en línea solo mojan a lo largo de la misma, quedando ajeno el resto del territorio. O esa nube gris y blanca inmóvil en el cielo azul que descarga sobre un pequeño trocito de tierra. El turbón, agua torrencial e inesperada que coge por sorpresa y puede llegar a romper las gavias por exceso de acumulación. Bajan violentamente por los barrancos, acabando en el mar donde observamos con pena la gran mancha marrón. Don Carlos Brito Pereira, natural de Betancuria, lo describe. Fue la lluvia más tremenda que jamás yo vi en mi vida, aquel día de 2 de octubre, antes de aclarar el día. Nuestros padres nos llamaron a las 3 de la mañana porque temían que el agua nos llevara hasta las camas. Pero del patio para afuera ya no se podía andar porque el arrastre del agua dejó a todos sin igual. Y cuando la naturaleza sigue declarada en rebeldía,
el Cabildo adopta el siguiente acuerdo. Visto que los medios humanos no pueden resolver los daños y conflictos de esta isla, se acuerda impetrar la piedad divina. En esa sequía más pertinace y prolongada, a la Virgen de la Peña es a quien dirigen sus súplicas y la trasladan de la Vega a la iglesia de Betancuria. Continuóse la novena de misas cantadas con la devoción que se pudo, y en todos los 9 días llovía muy buenas aguas, así de día como de noche. El último día, de tarde, en procesión general, se llevó dicha imagen a su santa cueva, y luego que se colocó en ella, se abrieron las cataratas del cielo, y llovió tanta agua que no quedó barranco en toda la isla que en toda aquella noche no corriese con mucha abundancia hasta el mar. Hay otros modelos de súplicas a las divinidades, las procesiones del agua, las romerías, las promesas, incluso amenazas si no hay respuesta. En 1608, el Cabildo organizó un sorteo para nombrar un patrón de los labradores, a quien pedirle que intercediera ante la ausencia de lluvias. Salió elegido San Andrés. San Andrés debe cumplir con su función y es amenazado si no lo hace. Relata doña Rosario Cerdeña en un artículo sobre la historia de las rogativas. La tradición cuenta que el día de San Andrés se sacaba la imagen de la iglesia y se llevaba en procesión hasta las laderas medias de la montaña de San Andrés, desde donde la imagen contemplaba el valle de Tetir. Si había llovido y lucían las sementeras, se agradecía el agua caída. Y si estaban secos por la falta de agua, los fieles le pedían la lluvia y amenazaban al santo con arrojarlo montaña abajo si no la enviaba. Un informante de Tetir dice: lo cogían unos cuantos del pueblo e iban a tirarlo por el risco de la montaña, pero había otro grupo defensor. Cuando iban a tirarlo, iban a defenderlo, que decían ellos que le dieran un plazo de 15 o 20 días. Y como ejemplo de las procesiones del agua, tenemos las de Casillas del Ángel, el 19 de marzo, que salen en procesión Santa Ana por un lado desde la iglesia y el Santo Ángel desde la capilla situada al lado del cementerio, encontrándose ambas santidades en el llano de la Mareta. Y en Agua de Bueyes, la Virgen de Guadalupe es trasladada hasta la cuesta Pedriales, y desde la atalaya le dirigen la vista hacia la ermita de San Roque, en Valles de Ortega, y hacia el oeste, hacia las tierras comunales. Entendemos que para que también se sienta piedad del ganado. Estas manifestaciones religiosas que suplican agua siguen en estos tiempos, ahora más festivas, sin perder el sentido religioso, pero no determinadas por el yugo que supuso la clemencia para subsistir. El último resquicio de tantos siglos de dependencia fue la peregrinación de penitencia en 1961, y después de 4 años consecutivos sin llover, el Cabildo Insular organizó la peregrinación de la imagen de Nuestra Señora la Santísima Virgen de la Peña a todas las parroquias, con carácter de rogativa e implorando la lluvia. Volviendo a la historia, podemos entender que las consecuencias de 400 años de señorío no desaparecen porque se promulguen leyes que termine con ello. Abre cimientos. Las reformas de Carlos III, llamadas Carolinas, dieron paso a una etapa liberal. En 1811, las Cortes de Cádiz aprueban la ley de abolición de los señoríos jurisdiccionales, que suprime el poder político y judicial. Desaparece el derecho jurisdiccional del señor, pero mantiene la propiedad de las tierras. La ley municipal de 1845 inicia la organización del territorio en municipios. Sobre la base de las parroquias instituye los municipios de Petancuria, Tuineje,
Pájara, Antigua, Casillas del Ángel, Tetil y La Oliva, con la excepción de Puerto del Rosario, Puerto de Cabra, que se convierte en municipio sin parroquia. Son momentos también de rifirrafe sobre la capitalidad. Antigua intenta arrebatársela a Betancuria, pero Puerto de Cabras, sin nombramiento oficial, de facto funciona como tal. El autonombramiento es admitido por Fuerteventura y por el resto del archipiélago. Y son años en que se consolidan o emergen cultivos exportables y que demanda Europa. La barrilla, de sus cenizas se extrae la sosa natural usada para elaborar el jabón o fabricar vino, y la cochinilla, de la que se obtiene el tinte para la industria textil. Ambos cultivos supusieron alivios económicos coyunturales y coadyuvaron al establecimiento en la isla de comerciantes y al nacimiento tímido de una pequeña burguesía comercial vinculada a la agrícola. El profesor e investigador don Francisco Navarro Artiles recuperó un informe de don Ramón Fernández Castañeira, que él había titulado Memorias de Fuerteventura. Contienen, entre otras cosas, estas memorias que en el transcurso del siglo XIX hay 17 años de sequías notables y 17 años de inviernos notables. 17 años buenos notables de 100 años dan idea de los 12 años que consignan de emigraciones más notables y que se dirigen a Montevideo, Buenos Aires, México, Venezuela, Cuba, Las Palmas y Tenerife. Han surgido voces que entienden que la pobreza no es exclusivamente del agua que el cielo niega, que no son otros los factores los que expulsan a la población del lugar de origen. La voz que visibiliza la necesaria reforma política estructural es don Manuel Velázquez Cabrera, retornado de la migración a Uruguay y después de finalizar estudios de Derecho, a una voluntades dispuestas a cambiar el sistema imperante en las islas. El primer paso es el plebiscito de las islas, que defendía el mayor protagonismo de la realidad isla y la capacidad de autonomía a través de los cabildos, con 3 bases fundamentales: la representación de todas las islas en el Parlamento, la creación de un organismo insular para cada una de ellas y la dotación de las competencias necesarias para su autogobierno. Muchos comerciantes, empresarios, cargos públicos y profesionales de las islas se sumaron al proyecto plebiscitario, alcanzando un total de 3.388 firmas. En 1912, el sueño de don Manuel Velázquez tiene un final feliz: la promulgación de la Ley de los Cabildos Insulares de Canarias, organismos constituidos en 1913. Aún así, no fueron todo rosas, no supuso un antes y un después inmediato, fue el principio de un después algo dilatado en el tiempo. Sobre 1930, don Rodolfo Cabrera Calero, licenciado en Derecho, delegado del Gobierno de Fuerteventura, desde Tuineje, describe la situación política de Canarias. La cuestión se ventila únicamente entre las 2 grandes poblaciones. Este es el quid. Las lagartijas que intervienen en el pleito de los elefantes son aplastadas, y nuestra situación actual es de lagartijas. Suman a la lucha por disponer de espacio político en el archipiélago iniciativas para regar los suelos de esta tierra descarnada, como la llamó Miguel de Unamuno. Hasta la lluvia artificial se intentó. Intentaron provocar que las nubes descargaran el preciado líquido disparándoles cohetes con una mezcla de sustancias químicas. Fracasó estrepitosamente
Y don Diego Guerra narra con gracia y sorna los resultados del experimento. Vino un viejo con cohetes de otra naturaleza, dando tiros a las nubes como en vísperas de fiesta. Asimismo, sucedió con el viejo corcoeta, que de todo se burló y se llevó las pesetas. Son muchas las iniciativas, la de la Sociedad La Esperanza en Puerto de Cabra, la localización de vetas de agua en la finca de Zurita para dedicar a la plantación de tomates, las obras hidráulicas que a lo largo del tiempo el Cabildo acomete, proyecta y gestiona, depósitos para el abastecimiento de la población, acuerdos para que se respete el curso del agua por los barrancos, implantación de enarenado, un plan de embalse y de construcción de presas. Y entre iniciativa e iniciativa vemos a los barcos en agua del estado, los buques aljibes, los aguadores que llevan en bidones el agua ministro de los aljibes, que se entrega según el número de miembros de la familia, según las necesidades del ganado, traslado de agua en barquillas de pesca desde el manantial de Jorós a Morrojable. Dijo el poeta Domingo Velázquez que Unamuno se paseó por Fuerteventura con alma de oro. Por ello debió solidarizarse con la empresa acometida por su amigo don Matías López. Sin duda, en la súplica que expresa Dios, agua, agua, aunque sea salobre, apoya el emprendimiento del sureño, que abre pozos e instala la modernidad de extraer el agua con los aeromotores americanos, los molinos de Chicago, para regar las plantaciones de tomate y alfalfa. Casi en los mismos tiempos llega a Fuerteventura el padre de la radiestesia moderna, el francés Abate Bulli, un sajorí que busca aguas en el centro y sur de la isla, acompañado por directivos de explotaciones hidráulicas franceses, y el ingeniero majorero don Donato Cabrera Aguilar. Los conocemos como baristas y localizan depósitos o corrientes de agua mediante las vibraciones de una vara de granadero o de un péndulo. Usan la técnica milenaria de la radiestesia a la que se une la habilidad del sajorí. Son majoreros los especialistas en esta técnica, don Juan Castillo y don Eulogio Espinel, que serán los que localizan los lugares en los que se abren los pozos y galerías, unos de agua salobre, el Salmo, el Ciervo, y de agua dulce, corrientes naturales de Jorós y Esquinzo, disponiendo de agua necesaria para regar un nuevo cultivo que precisamente se sustenta en la ausencia de agua de lluvia, en el sol radiante, en el mar que ciñe la isla. Tal como Rodrigo Soriano, confinado junto a un describe, implacable cielo que rarísimas veces destila bienhechoras gotas. Tal característica es la que marcará los nuevos tiempos de la dehesa de Jandía y de Fuerteventura. Con el seudónimo de Cincinato, don José Castañera Carballo, en los primeros años del siglo Fuerteventura, más simple, agua. Resuelto este, resultan secundarios todos los demás, que forzosamente se irán planteando y resolviendo al impulso de la resolución de los primeros. El mar fue la solución. Tantos siglos de incertidumbre acaban con la potabilización del agua del mar, que en sus primeros años de andadura garantiza el abasto humano y contribuirá a potenciar la llegada de extranjeros que buscan horas de sol y huyen de la lluvia. La primera planta desalinizadora que se instala en Fuerteventura Sánchez Velázquez inicia las gestiones para la implantación de la primera potabilizadora pública. Y dieron resultados las gestiones,
redactándose dos proyectos paralelos. Uno, el de la construcción de una desaladora en Puerto del Rosario, y otra, el de las conducciones de agua hasta las localidades de Tarajal por el sur y Corralejo por el norte. La planta desaladora es en septiembre de 1990 y los nuevos caños conducen a los grifos que se abren y fluye el agua. Contamos con siglos de conciencia y experiencia para que no se desperdicie ni una gota de agua y para hacer respetar la cultura del como hecho intrínseco de nuestras vidas. Como dice Almudena Grandes, es un error pensar que la memoria tiene que ver solo con el pasado. Tiene que ver con el presente y el futuro. Si no sabemos de dónde venimos, no podremos saber quiénes no queremos ser. Las actuales restauraciones de paisajes del agua, la de las construcciones agrícolas caracterizadas por la eficacia y la eficiencia, la de los alambres, es el paisaje que queremos conservar, que nos han legado generaciones y generaciones que perseveraron resilientes en una comunión con la tierra a veces difícil de entender. Esta cultura del agua no es un museo etnográfico, no es la foto bonita que se llevan los que nos visitan. Debemos entenderla como un derecho público, que nos concierne a todos. En el presente vemos nuevos cultivos cuyos productos están considerados de excelentes. Es el caso de las vides y los olivos, o esas gavias plantadas de papas, gavias que tantos años vivieron en barbecho, esperando otra oportunidad. Ahora están dando el color a esta tierra árida, pero agradecida cuando se le atiende. El verde que el agua nos niega se traduce en los colores que este del suelo nos brinda según la hora del día. Una paleta de ocres dorados, marrones más intensos, pardos vívidos, azul añil, los colores de la arena, del cable, desde el amarillo, el blanco al negro, grises y violetas, y el azul, zafiro al anochecer. He intentado aportar una visión de lo que nos ha pasado en esta tierra majorera, y dada mi condición de historiadora, está influida por la reflexión de un autor del siglo XIX, Ángel Ganivet. Lo esencial de la historia es el ligamen de los hechos con el espíritu del país donde han tenido lugar. Solo a este precio se puede escribir la historia verdadera, lógica y útil. Doy punto final a este pregón felicitando a los habitantes de la Vega de Río Palma por la conservación de este hermoso paisaje y por ser las fiestas de su pueblo. Este pueblo que acoge año tras año la fiesta que une a toda la isla, la fiesta insular de Nuestra Señora de la Peña. A continuación, pedimos la presencia del señor alcalde y la señora presidenta en el escenario para hacer entrega de obsequio a la pregonera. Somos costeros, arriando velas, largando al viento la rumantera. Ella rompe el torillero, turronera, con turrón. Hoy no cantamos, hoy pregonamos, ella rompe el torillero, turronera, con turrón. El roncote no pica, compadre.